Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por las bendiciones que tú derramas sobre nosotros. Señor, bendice las ofrendas, que siempre sus ofrendas están usadas para su reino y gloria. Es una bendición siempre dar de nuestros recursos, porque sabemos todos nuestros recursos vienen de ti, Señor. Señor, bendice este servicio. Derrama su espíritu sobre cada persona aquí. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para recibir su mensaje hoy. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de 2 de Corintios y estamos en capítulo 3. En este capítulo, Pablo comienza a defender su mensaje. ¿Y qué es el mensaje de Pablo? El evangelio de gracia. Es el evangelio de gracia. A la iglesia de Corintio habían llegado maestros falsos. Now, esto no es algo nuevo para la ciudad de Corintio. La gente llega muchas veces allá para compartir diferentes mensajes, pero ahora vemos que estos maestros están dentro de la iglesia. ¿Qué es su mensaje? Ellos llegan con un mensaje que mezclaba la gracia de Dios por medio de Cristo y la ley de Moisés dada a la nación de Israel. El énfasis de estos falsos maestros era que la salvación era por medio de fe en Cristo, más el guardar de la ley. Y siempre esto es un problema. Si usted ha sido en una iglesia y alguien está predicando acerca de la gracia de Dios y escuchamos la palabra más, usted necesita hacer esto, y no puede hacer esto y esto. Es muy probable, son buenas reglas. Pero esto no afecta nuestra salvación. La salvación de Dios es solo por la gracia de Dios. Nadie puede ganar su salvación. Si usted está trabajando por Dios 24 horas todos los días, pero sin la salvación que solo Jesús puede dar, no sirve. Es una buena cosa, gracias por sus obras, pero por su salvación, no. La salvación es solo por gracia. Entonces ahora en la iglesia en Corintio, hay aquellos que están predicando la gracia de Dios por medio de Jesús, más que guardando la ley de Moisés. Ellos enseñaban que el creyente era perfeccionado en su fe por seguir la ley de Moisés. Este evangelio modificado es un evangelio falso. ¿Sabe eso? Cuando tenemos la verdad y un poco de mentira, en el final, ¿qué tenemos? Una mentira. Entonces, es posible que tenemos la verdad, pero está mezclada con una mentira. Entonces, en el final, ¿qué tenemos? Una mentira. Y eso es el problema. Eso es una decepción del enemigo y funciona muy buena, porque escuchamos cosas. Obviamente, la ley de Moisés es algo bueno, pero no puede salvar a la persona. Y obviamente sabemos, la gracia de Dios por medio de Jesús es increíble. Pero cuando mezclamos la ley con la gracia de Dios por medio de su Hijo, ¿qué tenemos en el final?
una enseñanza falsa. Una enseñanza falsa. Esta enseñanza no solo había infiltrado la iglesia en Corintio, pero otras también. Vemos esto en la carta de Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Vamos a leer. Gálatas 1 es el próximo libro en su Biblia. 2 Corintios y después de 2 Corintios, Gálatas. Gálatas capítulo 1. Empezamos en versículo 6. Dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. ¡Wow! Es muy clara. Versículo 7. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Existe solo un evangelio, nada más. Y cuando alguien está mezclando sus ideas con la verdad, entre confusión. Es por eso tenemos nuestras Biblias abiertas. Estamos leyendo la palabra. Estamos estudiando la palabra por versículo. Estos no son mis ideas. Es simplemente que dice la palabra de Dios. Es una protección para mí y también para ustedes. Eso es la importancia que cuando estamos aquí, que tenemos nuestras Biblias abiertas. Si nadie tiene su Biblia, ¿qué puedo hacer? Yo puedo predicar cualquier cosa que yo quiero predicar. Nadie puede decir nada porque ustedes no saben. Es importante que estamos estudiando la palabra de Dios con nuestras Biblias abiertas. Pablo claramente rechaza la enseñanza de que la salvación es alcanzada por medio de la fe en Cristo, por gracia, y por el guardar la ley de Moisés, es decir, por obras. Vamos a leer nuestro texto por completo hoy, versículos 1 al 6. En capítulo 3 de 2 de Corintios. Dice: ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación, como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, no en tablas de piedra, sino de tablas de carne en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideramos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Entonces, en versículo 1, Pablo está hablando acerca de cartas de recomendación. Eso sucede a veces aquí. Eso fue la primera vez que yo experimenté algo como esta. Alguien está visitando su iglesia y llega con una carta de un pastor. Yo no sé el propósito de esto. Si quiere visitar, visita.
pero yo no estoy buscando cartas de alguien para leer. Pero en este tiempo fue diferente, ¿verdad? Es fácil ahora, tenemos teléfonos, correos, todo. Es fácil hablar. Entonces, eso fue una práctica común en este tiempo. En ciertas ocasiones, Pablo envió a Timoteo, sabemos Timoteo y Tito, con cartas de recomendación para que las iglesias los recibieran en lugar de Pablo. Ellos eran la representación de Pablo en la iglesia. La carta servía como prueba que verdaderamente la persona era enviada por Pablo. Now, aprendemos luego, Pablo habla acerca de gente que está falsificando cartas con el nombre de Pablo. Eso es otra cosa, pero obviamente eso puede suceder. Muchos comentaristas creen que lo que está sucediendo era que algunos hombres de la iglesia en Jerusalén, y esta iglesia en Jerusalén eran judíos, estaban visitando a la iglesia de Corintio con cartas de recomendaciones, no de Pablo. Estos serían cartas de liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Entonces, muchos creen las cartas vienen de ¿quién? ¿Quién es el pastor de la iglesia en Jerusalén? Santiago. También Pedro está en Jerusalén. Entonces, posible estas cartas son de Pedro y Santiago. Entonces, eso tiene mucha poder, ¿verdad? Cuando lea, es Santiago, el hermano de Jesús, es Pedro, su mejor amigo. Entonces, esto les daría la oportunidad de compartir con la congregación cuando ellos lleguen. Ellos traían otro evangelio que decía que el sacrificio de Cristo estaba bien, pero que tenían que además seguir la ley. Eso fue un gran problema. ¿Saben? Lea Hechos capítulo 15. Habla acerca de esta cosa. Fue una reunión para resolver problemas dentro de la iglesia. Esto obviamente causó confrontación entre Pablo y estos falsos maestros. Pablo continúa en versículo 2 diciendo que él no necesita una carta porque ellos mismos, los creyentes en Corintio, son su carta de recomendación. Eso suena un poco extraño, ¿cómo es posible que una persona es una carta? Dice, versículo 2, ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, ellos eran la evidencia y prueba del trabajo fiel y verdadero de Pablo. Es la evidencia. Sus vidas cambiadas por medio del Evangelio de Cristo era la prueba más grande del verdadero mensaje y ministerio de Pablo. Fue obvio. Era mejor prueba que cualquier carta de recomendación. Sus vidas nuevas en Cristo era la única carta que Pablo necesitaba. Pablo puede decir, la gente dice, Pablo, ¿dónde está su carta? Ve a la iglesia en Corintio. Eso es mi carta. Ve a las vidas cambiadas en todo Corinto. Es mejor que cualquier carta. Eso es la prueba que el mensaje de Cristo, las vidas cambiadas, es la verdad. Él no está buscando una carta escrita. Ustedes son mi carta. Ustedes es la prueba del ministerio.
sus vidas transformadas por el verdadero evangelio, eran un testimonio a todos los hombres. Eso es lo que dice en versículo 2. Especialmente a los no creyentes. Sus vidas eran la prueba del poder del evangelio en la vida de una persona. Cuando Cristo verdaderamente vive en la vida de una persona, causa una transformación en esta persona. ¿Me entiende? Cuando Cristo verdaderamente vive en la persona, esto causa una transformación, no un cambio. Hay una gran diferencia entre transformación y un cambio. Cristo transforma la vida. Esta persona, transformado por Cristo, ve el mundo diferente. Si Cristo verdaderamente ha cambiado su vida, usted debería ver el mundo completamente diferente, con más compasión. La vida transformada habla diferente. Hablamos diferente. La tema de nuestras conversaciones deberían cambiar. Si estamos hablando exactamente lo mismo, ¿qué transformación sucedió? Hablamos diferente. Pensamos diferente. No estamos pensando en nosotros mismos. Estamos enfocados y pensando en la voluntad de Dios, su propósito para nuestras vidas, que estamos sirviendo con todo nuestro ser. Pensamos diferente y finalmente hacemos cosas diferentes. No podemos continuar exactamente lo mismo. Por eso Pablo dice, su testimonio es leído por todos los hombres. Eso es que él está diciendo en versículo 2. Su testimonio es leído por todos los hombres. El mundo necesita ver el evangelio vivido en nuestras vidas. ¿Sabe eso? Es más probable que alguien viene a Cristo por medio de su vida que viniendo a la iglesia. ¿Verdad? No puedo estresar suficientemente la importancia de nuestro testimonio. La importancia en cómo estamos viviendo. Las cosas que hablamos, decimos, pensamos, hacemos, es importante. Pero ¿cuántas veces está pensando en las palabras que salen de su boca? O un pensamiento que es feo, pero estamos pensando o meditando en esta cosa, porque estamos enojados o cualquier cosa. Las cosas que hacemos que dañan nuestro testimonio. Es esencial cómo vivimos, nuestras acciones y nuestras palabras. ¿Sabe esto? Todos nosotros tenemos una reputación. Todo. Cada persona en este mundo tiene una reputación. ¿Qué es su reputación? ¿Qué es la cosa que la gente, cómo describe la gente usted? Si yo tengo la oportunidad de hablar con sus compañeros, sus amigos, ¿cómo describe su vida? Esa es una persona que
ama a Dios. Habla acerca de las cosas de Dios. Siempre está pensando en otros. Está buscando a servir gente en la comunidad o dentro de la iglesia. ¿Cómo describe la gente su vida? ¿Qué es su testimonio? ¿Qué es su reputación? Es esencial porque representamos a Cristo en este mundo. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. La semejanza a Cristo es la meta, nada menos. ¿Qué es la meta? La semejanza de Cristo. Eso es la meta para cada creyente. Pero entiende eso. Al legalista le encanta la ley. Encanta la ley porque puede medir su espiritualidad por cosas externas. ¿Sabes? Encanta la ley. Yo puedo medir mi espiritualidad. Yo no hago esto o esta. Y siempre estoy haciendo esta. Yo puedo medir mi espiritualidad. Esto es la vida de una legalista. Esa persona, normalmente, yo quiero decir siempre, pero normalmente es muy orgulloso. Yo no estoy haciendo la cosa que esa persona está haciendo, ¿verdad? Siempre se mide a sí mismo contra otras personas. ¿Viste esa persona? Qué terrible esta persona, pero yo nunca estoy haciendo esta cosa. ¡Wow! ¡Qué increíble! Esa persona no está haciendo la cosa que yo estoy haciendo. Obviamente, yo soy la mejor persona. ¡Wow! El legalismo destruye la iglesia. Tenemos un buen ejemplo de eso. Lucas 18. Un fariseo habla perfecto como una legalista. Lucas 18. Empezamos en versículo 9. Una parábola de Jesús. Es un ejemplo excelente para nosotros. Versículo 9 dice: algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Wow. Vemos esta actitud tristemente en la iglesia hoy en día. El legalismo es peligroso y destruye la vida. El ministerio de la gracia cambia el corazón. Cambia el corazón. Manipulación nunca
cambia el corazón. ¿Sabes eso? Hay tácticos que podemos usar para manipular a la gente en la iglesia, para ver cambios, pero estos no son cambios reales, porque la manipulación nunca cambia el corazón. Solo el ministerio de la gracia cambia el corazón. Viene de adentro y se refleja en el exterior. Es solo cuando el corazón ha sido cambiado que la vida es verdaderamente transformada. Es solo cuando el corazón ha sido cambiado que la vida es transformada. Y eso es solo por el poder del Evangelio. Entonces, ¿es evidente el poder del Evangelio en su vida? Cuando está pensando en su vida, ¿es evidente el poder del Evangelio en su vida? ¿Es la meta de su vida el crecer en la semejanza de su Salvador? Cuando despierto todos los días, yo quiero crecer en la semejanza de mi Señor. Hoy. Un versículo 3 continúa la idea diciendo: ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. ¿Sabe qué Él está diciendo? Él está diciendo que Dios ha escrito en nuestros corazones. Dios escribe sus verdades en nuestros corazones. Y no hay nada mejor que esto. ¿Por qué? Solo Dios puede alcanzar el corazón. Y si Dios escribe en nuestros corazones, ¿sabe eso? Es permanente. Es permanente. No hay nada mejor que cuando Dios escribe en nuestros corazones. Es permanente. Nadie puede remover las verdades que Dios escribe en nuestros corazones. Qué maravilloso. Vamos a continuar versículos 4 al 6. Leamos de nuevo. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideramos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Aquí en versículos 4 y 5 vemos la suficiencia de Pablo. En nuestro último estudio, Pablo tenía la pregunta: ¿quién es suficiente para estas cosas? Tenemos la respuesta aquí: solo Dios. Solo Dios es suficiente. Vemos que la confianza de Pablo está solamente en Dios. Él vive consciente que su éxito en el ministerio es solo por medio de Cristo. Su dependencia en todo estaba en Cristo. Pero ¿qué pasa a veces cuando estamos haciendo un ministerio y tiene éxito? We're like, wow, ¿viste que yo hice? Con todos los planes y todo, wow. No. Deberíamos vivir conscientes de que dependemos completamente en Dios para todo. Para todo. Piensen en la persona de Pablo por un momento. Porque Pablo está dependiente completamente en Cristo. Pero vamos a pensar en quién es Pablo. Pablo tenía recursos.
Era un hombre con dones naturales. Estudia su vida. Es obvio. Él podría haber sido tentado a usar estas cosas para avanzar su ministerio. Pablo era inteligente. Había sido educado por Gamaliel, uno de los más respetados rabinos. Para estudiar bajo Gamaliel, una comparación es como la oportunidad de estudiar en Harvard o Yale. Increíble. Eso fue su profesor. Era un maestro y escritor dotado, ¿verdad? Lea sus cartas. Son increíbles la profundidad de sus cartas. Fue dotado. Él creció judío. Sabemos que él fue un fariseo. Eso significa que Pablo entiende la ley de Dios por completo. No solo eso, pero él vivió en una ciudad griego. ¿Qué significa eso? Los griegos son conocidos para qué? Su conocimiento, filosofía. Él entiende la mente de los gentiles. Y también él era un ciudadano romano. Y eso es poder. En este tiempo, cuando todo el mundo está bajo el imperio romano, él es un ciudadano romano. ¡Qué increíble! Esas son todas las cosas que Pablo tiene. Y a pesar de estas calificaciones, él no puso ninguna confianza en su propia carne o en sus propios recursos. Todo en Dios. Toda su suficiencia está en Dios y solo en Él. Puede decir lo mismo. ¿En qué confíe? Jaime, yo soy inteligente. Qué bueno. Confíe en su inteligencia. Jaime, yo tengo bastante plata. Excelente. Confíe en su plata. Porque podemos tener plata un día y el próximo día no. Confíe en su plata. Confíe en su posición. Confíe en su trabajo. ¿En qué confíe? ¿Dónde está su suficiencia? ¿Es su suficiencia solo en Cristo? No importa sus circunstancias, no importa nada que está pasando en su vida, porque su suficiencia es solo en Cristo. Es su suficiencia en Dios y en su poder. O es en sus propios esfuerzos. Yo puedo hacer esto. Necesitamos confiar solo en Dios y para todo, sin excepción. Esto no es decir que Dios no usa nuestra inteligencia, no llegamos y no podemos pensar. Dios quiere usar las cosas. Obviamente, lea las cartas de Pablo, son increíbles. Pero cuando Pablo está escribiendo, no es porque él tiene confianza en su inteligencia. Su confianza es en Dios. Es obvio cuando estamos leyendo sus cartas. ¿Dónde está su confianza? Un versículo 6 dice: Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Es decir, nos hizo suficientes como ministros, o nos hizo ministros competentes. Aquí no dice que Dios los hizo talentosos,
para hacer la obra o muy educados. ¿No? Competentes. Sabemos esto. ¿Recuerda cuando Pedro estaba hablando? Un mensaje, ellos son galileos, son pescadores. Pero su mensaje fue profundo. ¿Por qué? Fue el Espíritu Santo hablando por medio de Pedro. Dice, pero los capacita para hacer la obra que Él los llama a hacer. Nada más. Dios suplirá toda la gracia que necesitamos para cumplir el llamado que nos da. ¿Sabe eso? Cuando estamos orando porque queremos verdaderamente servir a Dios en alguna capacidad y Él muestra algo y pensamos, no puedo hacer esto, es algo imposible, ¿cómo es posible? Tengo buenas noticias. Dios suplirá toda la gracia que usted necesita para cumplir el llamado que le da. Eso es que yo dije antes de llegando aquí. Yo estaba orando a Dios, yo quiero servirlo con mi vida. ¿Qué quiere hacer? Finalmente dice, estoy aprendiendo la puerta en Costa Rica. No puedo. Es like, sí, Jaime, usted no puede, pero yo puedo. Y esta es la diferencia. No puedo mover mi familia. Cambia la cultura, la idioma, todas esas cosas, mi vida. No puedo. Sí, usted no puede, pero yo puedo. Confíe en mí. Yo puedo suplirá todo lo que usted necesita para hacerlo. Y yo puedo decir definitivamente hoy, Él es fiel a sus promesas. Es fiel. Porque estoy aquí. Él es fiel. Pablo dijo de sí mismo en 2 Corintios 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Necesitamos depender en su esfuerzo, no en las nuestras. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 24 dice, fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Wow. Versículo 6 de nuevo también dice que somos ministros del nuevo pacto del Espíritu que vivifica, no de la letra, o es del viejo pacto que mata. La letra, cuando Él está hablando de la letra, Él está hablando del viejo pacto. Es decir, Él está hablando acerca de la ley de Moisés. La letra, el viejo pacto, es la ley de Moisés, la cual fue dada en Monte Sinaí. Esto es en Éxodo capítulos 19 al 24. Alguien dijo, la ley detallaba los estándares mínimos de la conducta requeridos por los hombres. ¿Me escucha? Los estándares mínimos. Cuando llegamos a la ley de Dios, eso es lo mínimo que podemos hacer. No mienta. Uy, yo fallé. Es lo mínimo. Es increíble cuando pensamos, medita en esta cosa. La ley de Dios es el estándar mínimo para mí.
Los hijos de Israel se pusieron bajo este pacto en Éxodo 19, versículo 8, cuando dijeron, y eso es increíble, ellos escucharon la ley de Dios y cómo respondieron, todo lo que Jehová ha dicho, lo haremos. Suena bien. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a Éxodo 32 con un becerro de oro? Cuando Moisés todavía es en Monte Sinaí recibiendo el resto de la ley de Dios, ellos están adorando un becerro de oro. Todo lo que Jehová ha dicho lo haremos. Creo que eso no fue parte de la ley. Es increíble. Ellos aprendieron rápidamente que no podían guardar los mandamientos de Dios. Es imposible. Esa es la cosa, cuando llegamos a la ley de Dios, aprendemos que no podemos guardar la ley de Dios. Es imposible. Pablo está diciendo que la ley nos muestra que somos pecadores. Porque eso sucede a veces, yo estoy bajo la gracia, entonces la ley no sirve nada. Sí, la ley sirve, tiene un propósito. Es cuando llegamos a la ley, aprendemos que somos pecadores. Revela quién es nosotros, que necesitamos un Salvador, que somos condenados por nuestros pecados. La ley tiene propósito. ¿Qué es la ley en la carretera cuando estoy manejando? 80 kilómetros cada hora. Entonces, cuando yo estoy manejando 100, estoy quebrando la ley, ¿verdad o no? Sí. Y si tráfico quiere hacer su trabajo, puede escribir una multa, si quiere. Es la ley. Yo no puedo decir nada. Si es 80, estoy manejando 100. ¿Qué puedo decir? Nada. Estoy condenado por mis decisiones. La ley sirve para revelar nuestros pecados. Al ver que hemos violado la ley, nos muestra nuestra culpa y el hecho que necesitamos que el Salvador. Aprendemos que la ley no puede salvarnos. La ley no puede salvarnos. Dios sabía que nadie podría guardar toda su ley. Nadie. Y por su gracia nos prometió un nuevo pacto. ¿Sabe eso? En Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 31. Ustedes pueden leer hasta 34 en su propio tiempo, pero vamos a leer simplemente 31. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel, con la tribu de Judá. Jesús descendió ¿de cuál tribu? Judá. Y primero cuando llegó, ¿para quién? La nación de Israel. Pero cuando la nación de Israel rechazó a Jesús, entre el tiempo para los gentiles. Es el nuevo pacto. Jesús, su único hijo, sería el nuevo pacto. La ley condena el pecado en todas sus formas. No hay nada que usted puede pensar que no está cubierto en la ley de Dios. Pero si yo hago esto, ya, es en la ley. La ley, y para mí eso es algo importante, la ley nunca ofrece perdón. La ley nunca ofrece perdón. Wow. Medita en esto por un tiempo. Usted puede leer, creo que es
623 leyes en la ley de Dios y nunca ofrece perdón. La ley no puede salvar a nadie. Si usted honestamente puede decir o tiene la tendencia a mover hacia el legalismo, es una tendencia para todos. Es importante para usted entender, la ley no ofrece perdón. Nunca. Pero el nuevo pacto, escrito en la sangre preciosa de nuestro Señor Cristo, habla de la gracia y misericordia de Dios hacia nosotros. Hay una gran diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto que tenemos en Cristo. El Evangelio trae vida nueva y habla de la paz con Dios y después recibimos la paz de Dios. ¡Qué bendición! El Evangelio le muestra a la persona que es pecador, pero que por medio del sacrificio de Cristo en la cruz puede ser salvo. El Evangelio es una invitación. La ley no es una invitación. El Evangelio de Cristo es una invitación a la vida y la vida eterna en Cristo. Entonces, ¿ha experimentado la gracia del nuevo pacto? Es decir, ¿puede decir definitivamente hoy que tiene una relación con Cristo? ¿Puede decir que su vida ha sido transformado por Cristo? Recuerde qué significa transformado. Todo. O está tratando de ganarse la salvación con sus propios esfuerzos. Hay un tiempo interesante, yo tenía una compañía y compramos casas y reparamos las casas y vendemos de nuevo. Y yo tenía un hombre que trabajó para mí por muchos años. Y yo hablé, y mi amigo también, que es un cristiano, muchas veces con él acerca de Cristo. Y él siempre está escuchando, muy amable, pero siempre escuchando. Y yo dije, Roger, él se llama Roger. Dice, Roger, ¿qué pasa cuando usted llega en el cielo? ¿Qué quiere decir a Dios? Y él siempre dijo que él estaba esperando que las cosas buenas que él ha hecho son suficientes para su salvación. Eso fue su esperanza, que un día cuando yo estoy ante de Dios, que yo simplemente puedo presentar mis buenas obras y esto es suficiente. Y siempre decimos, no, eso no sirve. Es por gracia, no por sus obras. Si usted está aquí tratando de ganar su salvación, no puede. No puede. Es solo por la gracia de Dios. Es solo por su gracia, solo por su amor hacia nosotros. Y es disponible solo por una relación con Cristo. Es fácil. Cuando recibimos a Cristo, Él transformará nuestros corazones. Esto es la evidencia. La evidencia que Cristo está trabajando en nuestras vidas es una vida transformada. Es obvio a la gente en nuestro alrededor. Cristo provee la única, verdadera
transformación. Y es disponible hoy. Si esto es usted hoy y no tiene una relación con Cristo, no sale. Recibe Cristo hoy. Empieza su caminar por fe hoy. Pero si usted está aquí y usted es un creyente, posiblemente esta mañana su vida no mires transformada. En la manera que usted está hablando, las cosas que usted está diciendo, sus pensamientos, sus acciones, no reflejan Cristo. Y usted está pensando, wow, posiblemente el fuego de su salvación no está quemando brillante. Posiblemente su vida parece más como el mundo que el creyente, como un seguidor de Cristo. Entonces, para usted hoy, ore. Pide el perdón del Señor, de su Señor. Que Él encendie el fuego de su corazón de nuevo. Que su vida es transformada y todo el mundo sabe que su vida ha sido transformada por Cristo. Amén.